La Revolución Francesa de 1789. Antecedentes y causas. A mediados del siglo XVII, Francia era un reino poderoso gobernado por la dinastía borbónica. De 1661 a 1715, Luis XIV, el Rey Sol, ejerció un poder absoluto que se sintetiza en su lema: el Estado soy yo. Práctico, prudente, laborioso y autoritario. Sin embargo, los lujos de la dinastía borbónica y de la nobleza, alojada en el Palacio de Versalles, más los enormes gastos de guerra entre Francia e Inglaterra, así como los desaciertos económicos y financieros de los ministros franceses, el despotismo y la falta de libertades para el comercio eran motivos de malestar creciente que los sucesores de Luis XV nunca supieron aliviar. El nuevo monarca, Luis XVI, heredó en 1774 un reino arruinado, con problemas crónicos que lo rebasaron por completo. En 1788 se suscitaron las condiciones más adversas para el reino tras una sequía severa que acabó con la producción agrícola, causó desabasto, hambre y mayores pérdidas a los comerciantes. El déficit del Estado había llegado al límite. En mayo de 1789, Luis XVI convocó a una reunión de los Estados Generales, ante quienes el ministro de Economía, Jacobo Necker, trató de acordar el cobro de impuestos a las élites, el clero y la nobleza. La reunión fracasó, debido a la falta de unidad nacional y de liderazgo del rey en medio de una crisis total. Entonces, el tercer estado, o también conocido como Estado Llano, integrado por las capas populares empobrecidas e impulsado por el vigor de la burguesía francesa, se proclamó como Asamblea Nacional y excluyó al primer ministro, que era la nobleza, y al segundo, que era el clero. El antiguo régimen absolutista estaba a punto de caer. Después del estallido revolucionario con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, y de la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en agosto de ese mismo año, Francia se vio envuelta en una serie de sucesos que condicionaron el rumbo de la revolución. En 1791, la Asamblea Nacional se convirtió en constituyente. La nueva Constitución francesa tendría como una de sus características esenciales proclamar la división de poderes, en la cual el rey constituiría el poder ejecutivo y sería limitado por una asamblea elegida soberanamente por la nación, que fungiría como poder legislativo. En octubre del mismo año se disolvió la Asamblea Constituyente por haber cumplido su cometido y fue sustituida por una asamblea legislativa. La legislación establecida por dicha asamblea fue severa en contra de los opositores del régimen constitucional y se decretó la expropiación de los bienes clericales. Temerosas de que la revolución se extendiera, Austria y Prusia decidieron invadir Francia. En 1792, una vez que estalló la guerra, en la cual se entonaba la Marsellesa, que se convirtió en uno de los símbolos de la lucha libertaria francesa, Luis XVI fue acusado de traidor a la patria por mantenerse en comunicación con los invasores extranjeros. La Asamblea Legislativa fue arrasada y destituida por la Comuna, autoridad parisina. Georges-Jacques Danton tomó el poder de la nación y se convocó a elecciones para establecer una nueva asamblea, en la que triunfaron los radicales, llamada Convención Nacional. La convención se encontraba dividida en dos facciones principales, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos, quienes anteriormente constituían una facción radical, ahora se convertían en la nueva derecha, debido a que los jacobinos se transformaban en la nueva izquierda y eran seguidores de Jean-Paul Marat, Georges-Jacques Danton y Maximilien de Robespierre. Los integrantes de la convención disminuyeron notablemente los beneficios del clero. La Convención Nacional declaró a Francia como una república y enjuició a Luis XVI, quien fue condenado a morir guillotinado. La convención llevó a cabo una reforma agraria para favorecer un régimen de propietarios y motivar la desaparición de los vestigios del sistema feudal.
debido a las divisiones políticas internas y la amenaza extranjera, los jacobinos dieron un golpe de estado en contra de los girondinos. Los jacobinos, o montañeses, llamados así porque tomaban los asientos más altos de la sala de convención, crearon una constitución republicana en 1793. Así, comenzaba el periodo conocido como el Terror, encabezado por Robespierre. Debido a la ola de violencia desatada con el gobierno de Robespierre, los girondinos dieron ahora un golpe de estado a los jacobinos en julio de 1794, culminando dicho periodo con el derrocamiento y condena a muerte de Robespierre. Estas últimas acciones fueron presididas por la burguesía acaudalada, que tomó el control de la situación política francesa y eliminó a los jacobinos, estableciendo una nueva constitución en 1795. El poder ejecutivo fue encabezado por un directorio de 5 miembros, intentando evitar la concentración del poder. Por supuesto, el nuevo gobierno sufrió hostilidades internas, como la de los jacobinos, y también externas, por lo que la participación del ejército del directorio fue vital. En ella destacó el joven general Napoleón Bonaparte, de quien hablaremos más adelante. Mientras tanto te dejo con un esquema en el que se resumen las causas de la Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa. Entre las causas económicas de la Revolución Francesa tenemos la crisis financiera provocada por las deudas, gastos y lujos excesivos de la nobleza, el sistema fiscal obsoleto que entorpecía al comercio que en ese entonces era mercantil, el desorden monetario y aduanero, la nula inversión y la estructura agrícola feudal e improductiva. Entre las causas sociales de la Revolución Francesa tenemos los privilegios, puesto que el clero y la nobleza gozaban de lujos y además estaban exentos de impuestos. También el contraste entre los sectores privilegiados y el vulgo, los campesinos, siervos, artesanos, comerciantes, profesionistas y el bajo clero. La decadencia de la monarquía absoluta, la falta de libertades civiles, la inconformidad generalizada contra el despotismo y las injusticias sociales pueden englobarse entre las causas políticas que dieron lugar a la Revolución Francesa. Por último, no debemos olvidar las causas ideológicas, como la influencia racionalista y liberal de la Ilustración en la conciencia burguesa, la difusión de la enciclopedia y el impacto liberal de la independencia de las 13 colonias inglesas en el ánimo de la población francesa. Ahora te muestro una cronología de los eventos de mayor importancia durante la Revolución Francesa. Tenemos que, a inicios de julio de 1789, el tercer estado se proclama en Asamblea Nacional y se adjudica la facultad legislativa para elaborar una constitución. El 14 de julio, la revolución se desató con la toma de la Bastilla. Entonces se decreta un régimen republicano. En agosto, la Asamblea Nacional emitió la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se estipuló entonces la igualdad civil y fueron abolidos los privilegios feudales y clericales. La Constitución que se creó en 1791 reconoció a Luis XVI como rey al frente de una monarquía constitucional. Luego, sucedió el gobierno de la Convención y la Constitución de 1792. A mediados de 1792 fracasó la huida de Luis XVI. La familia real fue entonces recluida en el palacio. Luego, en enero de 1793, Luis XVI fue sentenciado como traidor y promotor de la intervención extranjera. Fue ejecutado en la guillotina. Ese mismo año, Francia enfrentó ataques de la coalición encabezada por Austria. También se dio la dictadura al mando de Maximilien de Robespierre, el líder de los jacobinos. A este periodo se le conoce como el Terror debido a la gran ola de violencia que se vivió en Francia. Tan solo un año después, en 1974, el gobierno de Robespierre fue finalmente derrocado. En 1795 se fundó el Directorio,
al mando de la nación, que quedó en manos de 5 ministros. En noviembre de 1799, Napoleón disolvió el directorio y fundó el consulado. A esto también se le conoce como el golpe del 18 Brumario. Napoleón se proclamó emperador en 1804 y su gobierno se prolongó hasta 1815. Con la Revolución, Francia se convirtió en una república moderna y democrática, lo que le permitió salir de las antiguas prácticas absolutistas y fortalecer su economía. La igualdad civil, la administración de las finanzas, la homologación de la moneda y los sistemas de pesas y medidas, así como la educación en manos del Estado, el desarrollo del comercio y la prosperidad industrial, fueron aportaciones de la Revolución, las cuales favorecieron sobre todo a una burguesía empresarial oligárquica a lo largo del siglo XIX. Si te gustó, dale like al video y comparte. Muchísimas gracias por ver. Si estás estudiando para tu examen de ingreso a la universidad, te recomiendo mis otros videos. Creo que te servirán muchísimo. Muchas gracias y mucha suerte. Bye.